Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Libertados del Pecado, basado en la epístola o carta a los Romanos, capítulo 6, versos 15 al 23. Te ruego me acompañes en la oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu trono de gracia para rogarte tu bendición, de que nos enseñes tu palabra, siendo guiados por tu Espíritu Santo, y a ti es toda la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está en Roma, enseñándoles que todo cristiano, cuando es bautizado, refiere esto, un simbolismo de que ha muerto con Jesús. Y así como el Señor fue sepultado, nosotros también morimos al bajar a las aguas bautismales. Cuando el Señor Jesucristo, resucitado por el poder del Padre al tercer día, nosotros somos resucitados a una nueva manera de vivir cuando somos levantados del agua. Este simbolismo es muy claro, muy marcado, señalando que ya nuestro ser ha muerto al pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos esclavos a la virtud de una vida santa, una vida justa. Y Pablo insiste con sus lectores de que no den sus miembros para practicar el pecado, sino la santidad. Al final de esta exposición, él dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que ya no tenemos que cumplir la ley para ganar méritos para con Dios, sino que todo ha sido dado por Dios gratuitamente. Y el cumplimiento de la ley se da en obediencia al Padre para glorificar a Dios y como un testimonio de que estamos en una nueva manera de vivir. Ahora, continuando con la enseñanza de Pablo en los siguientes versículos, él explica que aunque no estamos bajo la ley es una ley santa, justa y buena, y que debemos de cumplirla. Así, bueno, pues vamos a leer este texto y hacer algunos comentarios. Entonces, ¿qué? Pregunta Pablo, ¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice enfáticamente, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pablo ha estado hablando acerca de que presentemos nuestros miembros para la justicia y no al pecado. Y aquí dice claramente que si nosotros cometemos pecado, esto lleva a la muerte espiritual. Mientras que, siendo obedientes, nos lleva a la justicia de vida eterna. Sigo la lectura. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Vuelve a reiterar la idea. Sigo la lectura. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo
para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Sin embargo, ahora, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo dice que cuando nosotros practicamos la justicia, es de esta manera que nosotros vamos creciendo en santidad. Y algo que Pablo y otros escritores bíblicos nos recuerdan es que sin santidad nadie verá al Señor. El cristiano puede pecar, sin embargo, él, con la ayuda del Espíritu Santo, debe de presentar los miembros de su cuerpo, debe de presentar su persona para las obras de Dios, para hacer que el nombre de Dios sea glorificado y uno mismo vaya creciendo en santidad. Esto llevará tiempo, pero es importante que el cristiano luche consigo mismo para agradar a Dios. Si alguien piensa que puede pecar de una manera libre y después arrepentirse, está equivocado. Si ya está pensando en pecar, quiere decir que realmente no se arrepiente y por lo tanto no puede tener vida eterna. Pablo entonces somete a la consideración de los romanos esta escritura para que ellos se analicen a sí mismos y se den cuenta que necesitan vivir en santidad. Todo el punto que lleva Pablo a los romanos es en vivir en una santidad progresiva. Va a seguir dilucidando, va a seguir platicando, enseñando que estaremos siempre en una lucha continua, constante con nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza adámica, porque ya lo dice en este capítulo 6, verso 6, que la naturaleza adámica ha sido crucificada en la cruz y que ha perdido potencia, poder, pero ahí está, afectándonos. Y de nosotros depende la lucha continua todos los días en búsqueda de la santidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, tenemos que estar cerca de Dios. La palabra dice que acerquémonos a Dios porque Él está presto y Él se acerca a nosotros. Tenemos que tomar tiempo diariamente en oración, en lectura de la Biblia, en reflexión y cuando se nos presente la oportunidad, nosotros vivir para la gloria de Dios y no dejar ser arrastrados por esta naturaleza vieja que, aunque dañada, está ahí. Aunque ha perdido potencia, pero está ahí. Y nosotros tenemos que encomendarnos a Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, vivir para la gloria de Dios. Así, bueno, pues, la invitación es para ti y para mí, que todos los días nos encomendemos a Dios, porque vamos a estar en un bombardeo constante, puesto que la naturaleza adámica la llevamos con nosotros. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, querido hermano, de orar, de leer la palabra, de meditar en ella, entenderla, para de esa manera poderla poner en práctica. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por la oración y gracias te damos por tu bendita palabra.
Gracias también porque nos podemos reunir con tu Santa Iglesia y ahí nosotros ser ministrados y también poder servir a los demás para que todos en conjunto crezcamos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que tenemos YouTube, Facebook, escríbenos en Telegram o bien en WhatsApp. Muchas gracias. Acompáñanos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte estos videos con tus amistades, familiares. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.